Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han sumado en el segundo encuentro de este curso de producción aromática, de aromáticas y medicinales desde esta mirada agroecológica. Gracias por bueno, conectarse hoy. eh, y vamos a esto, ¿no? A recalcar el tema de, primero que es importante para los que se van sumando, agregar en el chat su nombre completo o su DNI para que podamos completar la asistencia. Que recuerden de mantener los micrófonos en silencio durante la presentación. Yo voy a iniciar la presentación y vamos a parar un ratito para ir al baño, más o menos en los 40 minutos a una hora vamos a parar y después continuamos con la presentación, ¿sí? Bueno, la que sigue. Bien, como para repasar un poco los conceptos que se van a trabajar, el primer encuentro estuvimos viendo como una presentación de las plantas que se cultivan en la zona como aromáticas y medicinales comunes cultivadas, ¿no? Porque también hay nativas que tienen propiedades aromáticas y también medicinales, pero no, digamos, no son cultivadas fácilmente, son parte de lo que sería la recolección, pero bueno, nosotros por ahora vamos a abordar a estas cultivadas de la zona. Después vimos un poquito las formas de propagación, la sexual por semilla y la sexual por estacas, por división de matas, por acodos en tierra o aéreos, muy rápidamente. Hoy vamos a ver, bueno, ya presentamos de qué se trata, ¿no? A las protagonistas de este curso, a las plantas, que tienen estas propiedades aromáticas y medicinales, y ahora vamos a ver desde esta mirada de la producción, del cultivo agroecológico, a qué nos referimos con esta mirada, qué se diferencian con la producción convencional, y vamos a ver algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con esta mirada de producción que hacen a la cotidianidad del día a día para el cultivo de estas especies, ¿sí? Cómo manejar el suelo, cómo manejar la diversidad, los estratos de plantas, cómo manejar el tema de la diversidad biológica y, bueno, y generar ese refugio para las especies de artrópodos. Artrópodos, cuando hablo de artrópodos, son de insectos que son predadores de otros y su rol importante en el ecosistema. En los próximos encuentros que van a ser presenciales, lo que se va a abordar más son cuestiones prácticas de manejo del suelo, de los sustratos. Vamos a ver los sustratos, ver un poquito el tema de las mezclas, el tema de los riegos, de cómo humedecer bien los sustratos, cuál es el punto de humectación, cuáles son las podas de formación y de mantenimiento. Pero eso lo vamos a ver ahí, in situ, con las plantas y con los materiales, con los sustratos para tocar, para meter mano y para conocerlos. Y vamos a ver un poco el uso de los bioinsumos. Yo les voy a compartir una cartilla que se armó desde el Ministerio de Producción con un resumen muy lindo de todos los preparados, Ministerio de Producción de la provincia de Neuquén, ¿no? Con todos estos biopreparados que se pueden utilizar para aplicar a los cultivos, ¿no? Para prevenir la incidencia de altas densidades poblacionales de algún fitófago o para nutrir a las plantas, prevenir, o incluso cuando ya tenemos altas densidades de fitófagos, cómo abordarlas desde un control más natural, utilizando las mismas plantas aromáticas o medicinales para repelerlos, para disminuir su densidad poblacional, para confundirlos, ¿sí? La siguiente, Ceci. Bien.
¿Por qué pasamos de esta idea de la agricultura que se hacía tradicionalmente en nuestros abuelos, nuestros ancestros, a una producción que se vio más convencional, a una mirada muy productivista y no de agricultura? Antes se asociaba esto de la cultura, de un arte, o sea, ser agricultor era un arte, era arte de cultivar la tierra. Y les pedimos por favor que silencien los micrófonos, gracias. El arte de cultivar la tierra, ¿no? Era todo un arte y era una cultura que se transmitía de padres a hijos y se sostenía en el tiempo. E incluía prácticas que conservaban, que observaban el entorno, que conservaban la naturaleza, que evitaban un impacto grande porque las poblaciones convivían el día a día con su entorno, con el ambiente y lo cuidaban. ¿Cómo pasamos de eso a una mirada más productivista y convencional? ¿Cómo pasamos a, por ejemplo, producir plantas de frutales en estas formas tan deformadas, en espalderas que de repente son como góndolas, como estanterías de un supermercado, ¿no? Desde dónde nace y cómo ahora se está intentando volver a lo anterior, pero con una mirada que además de la cultura, suma la experiencia pasada por una producción convencional y suma las consecuencias que tenemos de esta mirada productivista netamente. La siguiente. Y para repensarlo, para pensar estos cambios de miradas, de paradigmas, la revolución verde, que es la que nace impulsando estas estrategias de producción masiva, digamos, sistematizar, se llama sistematizar desde la agricultura, o desde el desmonte de superficies muy grandes para transformarlas en espacios cultivados, que provean suficiente alimento y de manera continua a las ciudades, ¿no? Esa fue la intención de toda esta avenida de la producción productivista convencional, impulsaba fuertemente esto. Hay que alimentar a mucha población. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, con la excusa de conservar espacios naturales, con la excusa de que la vida silvestre se puede mantener en ciertos espacios, en otros vamos a explotarlos y vamos a darle con todo al suelo, vamos a abonar, vamos a fertilizar en exceso para que la producción y el rendimiento sea alto, sea mayor, y que podamos alimentar a toda la población, que no falte alimentos. Eso fue el discurso, esa fue la intención, no malintencionada, pero quizás en algún momento fue necesario, ¿no?, llegar a eso para poder producir en poca superficie muchísima cantidad, ¿no? A estos sistemas que en algún punto se volvieron muy dependientes del agregado continuo de insumos externos. En la jerga agroecológica se llama a estos tipos de sistemas tan demandantes de productos externos, como son la producción de trigo, de maíz extensiva que vemos nosotros, de soja que vemos nosotros en nuestro país, en la zona pampeana, se lo llaman sistemas drogadictos, porque caen en una dependencia continua de insumos externos, no se pueden autosostener. Entonces nosotros miramos este paisaje, que es tan lindo, y yo les puedo decir, y ahí sí les voy a pedir un segundo, quien se anime a abrir el micrófono, y que me diga qué opinan de esta imagen, qué le parece. ¿Alguien que se anime? ¿Tirar una palabrita? Hermosa. Es hermoso. ¿Alguien más que se anime a tirar alguna otra palabrita? ¿Nadie más? Excesivo ponen ahí, Romina. Abundancia total. Abundancia total. Lavandas, bien. Real. ¿Cómo?
Irreal para mí parece. Irreal parece. Sí. Nosotros miramos esto y nos parece, ¡qué preciosidad! Y ahí apareció la palabra que estaba buscando, de Patricia, que pone monocultivo. Yo les Relajante. digo, Exacto. relajante, muy estructurado, Deforestación. deforestación. En realidad nosotros tenemos esta idea de orden. Bueno, muchas gracias por las palabras que tiraron, porque eso es lo que estaba tratando de buscar, porque sí, es hermoso. Vemos un exceso, se imagina ir caminando por un campo así todo ordenado, tan prolijo. Es muy perfecto. Exactamente, ahí ponen demasiado perfecto, no natural, lleno de olor a lavanda, debe ser divino. Pero yo les puedo asegurar que esto es un desierto violeta. Es un desierto violeta, porque la única especie que está súper potenciada y protegida en este espacio es la lavanda. ¿Sí? Y sí, es hermoso, es muy precioso, y sí, es fácil de trabajar, de manejar, de sostener con maquinaria gigante que pase la corte y la coseche, pero en realidad este espacio da solamente lugar a una especie y limita el crecimiento de otras. Y la naturaleza no es así, la naturaleza es caos, es desorden, no es prolijo. No hay diferencias de altura, fíjense dónde se van a guardar las especies de insectos, las distintas especies de insectos. ¿Dónde van a buscar refugio? Si es todo de la misma altura. Viene un viento y se mueve todo. Entonces, esta es la imagen que nosotros tenemos, contrastada, gracias Ceci, fíjense con otros espacios, ¿no? Otros espacios que en este caso son espacios más reducidos, pero no necesariamente tienen que ser así. Hay muchas producciones que integran diversos cultivos, que incluyen policultivos, que son en zonas extensivas del país. Y fíjense la diversidad, en un pequeño espacio tenemos diferencias de alturas, diferencias de colores, diferencias de aromas, y eso trabaja en el espacio cultivado de otra manera, ¿sí? Y más con las especies aromáticas, que son plantas que en general no son tan sensibles al ataque de insectos fitófagos. ¿Sí? Acuérdense que usamos la palabra fitófago para nombrar a las llamadas plagas, ¿no? Para sacarle ese estigma de llamarse plagas, le decimos fitófagos. El fitófago es el que se alimenta, o herbívoro, es el que se alimenta de vegetales. Nosotros le decimos plagas porque, bueno, creemos que nadie tiene más derecho que nosotros consumir esos vegetales, pero en realidad no. También tienen derecho todos los insectos que viven en esos espacios, ¿sí? Bueno, la que sigue. Bueno, ¿por qué un cambio de paradigma entonces en la forma en la cual se cultivan los alimentos? ¿Por qué fue necesario? Y porque con los años y cada vez la ciencia lo demuestra más, ya sobran evidencias científicas, ya es como que no hay más que justificar desde las instituciones de investigación del país a nivel internacional, ya no hay más para justificar, para demostrar que este sistema de cultivos está caducando, está llevándonos, conduciéndonos a muchísimos problemas ambientales. ¿Y por qué nos enfocamos, perdón, en lo que es la producción y no pensamos en otras industrias? Sí, el tema es que la producción agropecuaria ocupa muchísima superficie de la tierra. Entonces, eso genera una emisión de gases muy grande. Y esta forma de cultivo, estos monocultivos, estimulan esta emisión de gases. Y además, con todo este discurso que nos han inculcado de que con esta forma de cultivo se iba a aumentar el rendimiento por hectárea, y además que se iba a evitar el hambre del mundo, nos encontramos hoy en día que no se resolvió el problema de hambre en el mundo,
no, además de no resolverse esa situación, los rendimientos aumentan en algún momento, pero después empiezan a disminuir, y los costos para sostener un modelo de esta forma son muy altos, o sea que igualmente a los productores no les termina beneficiando, no les termina cerrando la cuenta, que son modelos muy exclusivos y algunos que pueden adquirir estas semillas que están patentadas, que pueden sostener estos rendimientos de producción, estos rindes, que son sistemas que no incluyen a los pequeños productores, que no incluyen a la diversidad, que no incluyen a la diversidad incluso de polinizadores, ¿sí? Que los polinizadores son los que sostienen el alimento del mundo. De hecho, lo están afectando, ¿no? Ya está demostrado que tenemos que cuidar a las abejas, que está disminuyendo la cantidad en la tierra, y son las que nos alimentan, las que sostienen la polinización cruzada y que sostienen el alimento en la tierra. Entonces tenemos que aprovechar esos servicios. Hoy en día se los llama, dentro de la jerga de la agroecología, servicios ecosistémicos. A mí no me gusta pensar en servicios ecosistémicos que puedan ofrecer los ambientes, los insectos, los predadores. ¿Por qué? Porque servicios hacemos los seres humanos, ¿no? Siempre tenemos esta mirada tan antropocéntrica, pero bueno, nombrémoslos así, son servicios que hacen el ambiente, el sistema, el agroecosistema, para sostener la vida, ¿sí? Captan el carbono, disminuyen el dióxido de carbono en la atmósfera, nos proveen de oxígeno, retienen el agua, evitan que drene, que escurra superficialmente, que se pierda suelo, ¿sí? Que permite que el agua se infiltre a napas profundas, que después podamos hacer perforar en algún terreno y podamos sacar agua, ¿sí? Permiten, o sea, cuidan el suelo, nos mantienen, permiten el intercambio gaseoso, mantienen el oxígeno en nuestra tierra, sostienen el reciclado, el ciclo de agua y de nutrientes, fijan carbono, que parece que no, pero es muy importante. Nosotros somos grandes emisores de dióxido de carbono con nuestra respiración, con los vehículos que utilizamos y con todo lo que utilizamos, ¿no? Hoy en día, todos los plásticos, todo el gas que quemamos, todo el combustible, eso se libera dióxido de carbono en exceso, y eso lo que produce es el aumento de gases en la atmósfera que incrementan el efecto invernadero, ¿sí? Entonces de repente empezamos a tener problemas climáticos. Y todo esto se desencadena también asociado a estas formas de cultivar que, bueno, que emiten muchísimo dióxido de carbono y que no lo retienen en el suelo. Además de la dependencia de insumos. Fíjense en la imagen del medio, hay una persona que está totalmente cubierta para no exponer solamente sus ojitos al ambiente, y está aplicando un químico a la planta. Y ese químico que aplica a la planta, que uno pensaría, bueno, ese químico, primero que llegan, generalmente son moléculas químicas que vienen de otros países, que finalmente se mezclan con ayudantes, coayudantes, que a veces no están muy estudiados sus efectos en el ambiente. Se aplican y a veces quedan trazas. Muchas veces dicen, no, el efecto letal, se habla del efecto letal, se habla de trazas que quedan, pero a un cultivo a veces se le hacen 5, 6, 7 aplicaciones, dependiendo de la longitud digamos, el tiempo de vida del cultivo, dependiendo a qué plaga se le aplican distintas moléculas, y cada una de esas en trazas. Y si empezamos a sumar, de repente hay muchas verduras, muchas frutas que llegan a nuestra mesa y que vienen con valores muy altos de trazas. O sea, hay una sumatoria de trazas de productos que quedan químicos, que después nosotros los ingerimos, y eso nos producen
nos producen efectos en nuestra salud. O sea que además del gasto de carbono, de traer un elemento químico de otro país, o sea, ahí todo el combustible que se gastó para subirlo a un camión, para que llegue a otro lugar para ser transformado y luego aplicado. Ya tenemos ahí una huella de carbono muy alta. Son productos exógenos, ¿no? Que ingresan a veces al país, a veces generan dentro del país también, pero bueno, hasta que llegan al lugar donde se utilizan, hay toda una traza de carbono que se consume y después esos productos quedan impregnados en las verduras que consumimos, en las frutas, en las plantas aromáticas que vamos a consumir y a veces incluso esas queda en el suelo esas moléculas y algunas son volátiles y algunas otras algunas otras se van hacia las napas, ¿no? Hacia las napas de agua y afectan, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que no, esto el ambiente va a tener la capacidad de absorberlo en algún momento, y en realidad no, ya sabemos de que lo que aplicamos acá en Neuquén tiene sus consecuencias en otros lados hacia donde van los vientos, en la costa, hacia el norte, y se trasladan, y si no por las napas hacia el río, y eso en la cuenca, y eso finalmente en el mar. O sea, ya se sabe esa traza. El otro día un profesor mostraba un estudio que se hizo en La Plata, de que ya se encuentra glifosato en el agua de lluvia que cae en La Plata, ¿no? Del cinturón hortícola y de toda la producción que rodea a La Plata, ¿no? En Buenos Aires, y ya hay trazas de glifosato en el agua de lluvia. Es una locura. Nosotros pensamos que no, pero sí, va llegando. La siguiente. ¿Se me escucha bien o solamente Sandra tiene problemas? No, se te No, escucha todo bien por el perfecto. audio. Ah, bueno. ¿Se Bueno, escucha bien? Sí, bueno. sí, se escucha bien. La agroecología es definida por la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura a nivel mundial, como la alternativa para poder, lograr estos objetivos de sustentabilidad que se han enmarcado en contratos a nivel internacional. Se intenta ser sustentable en todas las producciones y la agroecología fue definida como el camino en el cual debemos cultivar y producir nuestros alimentos, ¿no? La FAO lo puso así, lo está difundido. Si uno busca en las páginas en internet de la FAO, va a ver cómo lo define la FAO y cómo cada uno de sus países se fue haciendo, ¿no? Apropiando estas ideas, eh, y por lo menos en Argentina ya se empieza a definir, se definió puntualmente el año pasado gracias a la incorporación de la Dirección Nacional de Agroecología, que es la primera Dirección Nacional de Agroecología en Latinoamérica, ¿no? Que aparece dentro de un Ministerio de Agricultura y de toda Latinoamérica. Es un gran logro reconocer la palabra de agroecología en nuestro país, dado que tenemos una historia muy productivista y muy extensionista, ¿no? Con tanto peso del agro en nuestra economía. Entonces, que aparezca una dirección nacional es importantísimo. Empiezan a funcionar en el año 2020, me parece, y hacia el 2021 arrancaron con estas reuniones. Ellos intentan armar políticas, pero siempre trabajando con las instituciones locales, y el año pasado finalmente sale estas
las definiciones de qué es la agroecología, porque todos preguntaban, bueno, ¿y qué es la agroecología? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la podemos categorizar, analizar? Bueno, todos necesitamos, pero esa definición se armó de forma conjunta, en la cual intervinieron muchísimas instituciones, muchísimos movimientos sociales, y eso es una super conquista para nuestro país. La agroecología finalmente, volví a la anterior, gracias Ceci, perdón, se puede resumir como una ciencia, como una práctica productiva y como un movimiento social, ¿sí? Una ciencia porque es una disciplina científica en sí, que revé y organiza los conocimientos de forma que tengan impacto o que sean apropiadas o que incluyan los aspectos sociales, económicos, ecológicos, ¿no? Eso es fundamental porque la producción agronómica, como me la enseñaron a mí, como la cursé en la facultad, como muchas universidades se sigue dando, no incluye mucho los aspectos ecológicos y no incluye los aspectos sociales, ¿no? En muchos casos, no en muchas universidades, no en todas, pero ya se va incorporando más. Es una visión que es muchísimo más sistémica y se habla de una ciencia que es participativa, digamos. Los investigadores no pueden investigar porque sí, sino que deben incluir a las organizaciones sociales, a los productores en sí y desarrollar tecnologías de acuerdo a las necesidades. Es una práctica productiva, bueno, que tiene que ver con el hacer, ¿no? Y que tiene en cuenta estas técnicas, que muchas son ancestrales y otras son actuales, que se han incorporado por las técnicas productivistas, pero que hemos conquistado muchísimo conocimiento y que se intenta aprovechar al máximo las interacciones biológicas que ocurren en los espacios productivos. Y es un movimiento social porque justamente la agroecología surge a nivel nacional también como una demanda civil, ¿no? De tantos pueblos afectados, en especial en el litoral argentino, con las aplicaciones masivas de agroquímicos, muchas veces en aviones, y que empezaban a tener problemas, consecuencias en la población de enfermedades. Entonces también aparecen todos estos movimientos y organizaciones que trabajan en pos de el impulso de la producción agroecológica en Argentina. Esto es un camino que se está iniciando, no es menor los procesos que se están dando, es muy interesante, falta mucho para recorrer, pero digamos, hacia ahí es la mirada a la cual nos debemos orientar para lograr algunos objetivos de sustentabilidad. Ahora sí, la que sigue. Ahí les dejé, después les voy a pasar, varios, están los logos y los nombres de organizaciones que promulgan, acompañan y sostienen esta producción agroecológica, ¿sí? Ahora sí, la que sigue. Bueno, la agroecología finalmente dentro de este marco conceptual, ¿no? Que emitió el DNA, que es la Dirección Nacional de Agroecología, define a la agroecología como un paradigma que promueve el diseño y la gestión de sistemas de producción agropecuaria, recolección, pesca, elaboración, comercialización, consumo y comensalidad. Ahí ese espacio de comensalidad se sume dentro de la agroecología, ya que nosotros consumimos con una intención, no solamente por tapar el hambre, sino que debemos alimentarnos, de qué nos alimentamos y cómo nos alimentamos, también es un aspecto que incluye el paradigma agroecológico. Que sea económicamente viable, socialmente justo, ambientalmente sostenible y caracterizados por una mayor resiliencia, que es esta capacidad de, digamos, sostener o recuperarse de algún aspecto externo que perjudique a la producción o al ambiente, esta capacidad como de volver digamos, recuperarse de una situación de inestabilidad.
Bueno, de eso tenemos mucha experiencia los argentinos. Caracterizados por una mayor resiliencia socioeconómica, socioecológica y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad. Aparece la palabra buen vivir, que muchas veces no es incluido en muchas formas de producción. Las que siguen. Los principios son estos que fueron definidos como principios. Si uno busca en la FAO, son los elementos de la agroecología. Bueno, se habla de la diversidad, siempre hablando de esta diversidad de especies, de los policultivos, de las asociaciones, de los intercultivos, ¿no? La diversidad de especies para diversificar las producciones. La idea de la agroecología lo que nos trae es incluir en los espacios productivos lo que se hacía antes, ¿no? Incluir en la producción animal y la producción vegetal en los sistemas. Diversificando. También, a su vez, y nos invita a diversificar las actividades de comercialización y las actividades económicas productivas que se puedan dar en un espacio productivo, o sea, incluir tanto la producción como la elaboración y la venta, ¿sí? Tener esa diversidad de posibilidades. También incluye la regeneración y el cuidado del suelo. Este aspecto es muy importante, es una de las bases de las producciones, en las cuales no solamente cuidamos su biodiversidad, sino también permitimos cuidar el suelo, que es uno de los recursos principales para sostener las producciones agropecuarias, ¿no? La intención es siempre hacer una planificación productiva, orientada siempre al cuidado del suelo y a la diversidad que existe en el suelo y a la actividad biológica que tiene el suelo en sí. Y acá incluye los cultivos de cobertura, que lo que intentan es también proteger el suelo no debe estar desnudo, ¿no? Tenemos esa idea, está limpio, ¿no? El suelo está limpio, entonces le pasamos el rastrillo y sacamos todos los yoyos secos que quedaron abajo y queda el suelo pelado, con el sol, con el frío, ahí y le da con todo. Y no es así, la idea es proteger, el suelo debe estar siempre cubierto. Eso es una de las bases de las producciones agroecológicas y de la producción de aromáticas. Los suelos siempre deben estar cubiertos, ¿no? No expuestos. En el suelo hay vida y esa vida debe ser protegida. Se habla entonces también de estas sinergias, ¿no? Que es favorecer aquellas interacciones que ocurren entre los componentes del sistema productivo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante lo que es el enfoque sistémico de los componentes de los sistemas de producción, cómo pueden interaccionar entre sí y aprovechar, optimizar esas interacciones entre los elementos para lograr efectos que sean superadores a lo que uno esperaría, ¿no? Normalmente sin esas interacciones. Entonces se promueven las interacciones para lograr mejores resultados. El reciclaje, se habla del reciclaje porque se intenta buscar evitar el desperdicio. ¿Cuánto desperdicio de plástico hay en las producciones que continuamente dependen del ingreso de insumos en paquetes, en bolsas, en envases que para colmo no se pueden reutilizar, que a veces no hay sistemas adecuados de recolección de esos envases, que finalmente terminan en lugares que no deberían y contaminando espacios, o que son utilizados para cosas que no deberían ser utilizados. Entonces, se evita el desperdicio, evitar todo ese costo ambiental, ¿no? Salud y bienestar animal como incluye la mirada agroecológica, la incorporación del ganado en los espacios productivos. Bueno, deben tener una alimentación equilibrada, deben ser tratados dignamente, ¿sí? Cuidados, y deben tener pastoreo libre y no estar encerrados en jaulas como las gallinas ponedoras, que lo único que hacen, pobres, es picotear adelante y poner el huevo atrás. Eso es súper inhumano.
es muy agresivo, es explotador, es entender a la vida animal como una máquina productiva, cuando en realidad tiene muchísimas más funciones en el ambiente. Las gallinas escarban el suelo, sacan a los gusanos que son que consumen las raíces de las plantas en el suelo, se consumen los bichos bolita, que a veces nos dan vuelta los almácigos y se los consumen. Además airea el suelo la gallina, y a veces hay gallinas que son tan insistentes con algún espacio que hasta nos permiten combatir las llamadas malas hierbas, ¿no? A los yuyos, en especial, por ejemplo, a la gramilla. Entonces, con su pisoteo, con su rascado en el suelo, y además fertilizan el suelo porque le agregan el guano. O sea, fíjense cómo podemos aprovechar ahí lo que nos da el animal, ¿sí? Y hablando del bienestar animal, de cuidarlo al animal, entender que son seres vivos, tengamos, y que no son máquinas productivas. Bueno, hablando un poquito de lo que es el principio de la eficiencia, es reducir este uso de insumos externos, porque bueno, implican una dependencia, ¿no? Continua, económica, y la resiliencia, que hoy hablábamos un poco, es esta capacidad de recuperarse a las perturbaciones, la creación conjunta de conocimientos y diálogos de saberes, porque incluye el diálogo entre los productores y las áreas más científicas, ¿no? Debe incluirse este conocimiento campesino, este conocimiento ancestral, por eso hablábamos de la investigación participativa. Incluye mucha interacción entre las ciencias exactas, biológicas, y las sociales, económicas. Nos interpela a los profesionales a trabajar en forma interdisciplinaria. Otro principio es los valores sociales y los derechos humanos, que se intenta favorecer estos intercambios, resalta el valor de la cooperación, ¿no? Y de la equidad en los géneros. Ayer escuchaba en una charla que fue la reunión del nodo patagónico de agroecología, que se está armando la red del nodo patagónico de agroecología en la región de acá del Alto Valle, de que hay un alto porcentaje de mujeres que producen alimento, y que nuestro alimento es sostenido por mujeres, aunque no creamos. Hablaban de un valor muy alto, como un 80%, bueno, habría que chequearlo, pero nos invita a pensar de que también esta mirada de género es necesaria ser incluida. Siempre miramos, pensamos en un productor, en un hombre sentado en un tractor o arriba de un caballo, y en realidad hay muchísima producción que la impulsan mujeres. Participación intersectorial, porque también invita a participar a todos a las organizaciones que están en territorio, y me salté los valores sociales y derechos humanos. No, sí, ya lo dije, la equidad de género. La soberanía y la seguridad alimentaria, esto que es nuestro derecho, ¿no? De tener el derecho de los pueblos a definir qué consumimos, ¿no? A definir nuestras propias políticas sobre el consumo, sobre el manejo de las semillas de nuestro territorio. Eso es fundamental como derecho del pueblo, ¿no? De mantenerlo incluso en nuestras tradiciones culturales, nuestra relación con el alimento, y definir nosotros qué comemos y cómo lo queremos producir a lo que comemos. A veces dejamos muy en manos de otros qué es lo que comemos y cómo se debe producir. Pero bueno, hoy en día es esta idea de recuperación un poco de las riendas, o empoderarnos de este derecho que tenemos nosotros
de elegir lo que comemos, ¿no? De nuestra soberanía y seguridad alimentaria. La economía circular y solidaria también, bueno, se habla mucho de esta promoción de mercados equitativos, promoción de mercados de cercanía, la importancia de evitar aumentar la huella de carbono y no andar consumiendo frutas y verduras que vienen a veces de muchísimos kilómetros, sino tratar de consumir lo local, comprarle al vecino, al productor local, para poder, fíjense que va a haber y se va a sostener una producción local si nosotros consumimos y favorecemos esa producción de cercanía. Si nosotros consumimos cosas que compramos por Mercado Pago, bueno, no estamos colaborando con esa economía solidaria, cercana y equitativa, ¿no? Porque no estamos dándole la oportunidad a los productores locales también de hacer frente a esa competencia. Y por último, este enfoque territorial e integración al paisaje, que tiene en cuenta estas redes sociales que se dan en el territorio y que también integra este concepto de paisaje, ¿no? Y la restauración de los paisajes. Nosotros elegimos con nuestro consumo, el consumir es una decisión, es una acción política muy importante. Nosotros consumimos y nuestro consumo define el paisaje de los lugares. Y eso tiene que quedar claro, porque no es lo mismo consumir de un ambiente de monocultivo que consumir de un ambiente que es diverso agroecológico. Si yo quiero ver diversidad en el paisaje, tengo que consumir diversidad. Si yo consumo un paisaje biodiverso, también va a haber biodiversidad en mis intestinos, ¿no? Y eso es lo que debemos intentar promulgar, proteger, ¿sí? Cuando ustedes saben que un intestino sano es aquel que está colonizado por distintas especies de bacterias que degradan los alimentos, y nosotros podemos aprovechar mejor. Pero si consumimos una clase de alimentos que no incita a la diversidad de especies en nuestros intestinos, y bueno, nosotros vamos a sufrir consecuencias. Entonces la invitación principal es esto, ¿no? Integrar el paisaje en el consumo y en la producción. Bueno, ya está, no quiero ser tan largo. La que sigue. Definición de sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad se define en estos aspectos que tienen que ver con la economía, con la ecología, con el tiempo, ¿no? Y con los recursos. Lo que se busca es sostener los recursos a largo plazo y que esto pueda ser económicamente rentable para las personas que hacen una producción, una actividad que sea sustentable y que no afecten el ambiente, ¿sí? Esto es de la sustentabilidad. Hoy en día se usa la palabra, se mal usa, se súper mal usa. Ahora apareciera incluso a veces que la producción, la extracción de petróleo es sustentable, por cómo nos la venden y por cómo la utilizan con tanta liviandad, y cuando en realidad está lejos de ser sustentable algo que se está explotando un recurso que es escaso, que tiene que no es infinito, no es para nada sustentable. ¿Sí? La sustentabilidad incluye el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, una economía que tenga que ver con estas redes sociales, una economía circular, mercados equitativos, y también incluye a la sociedad, no solamente la actual, sino de acá a un futuro. Así que así se puede hablar de sustentabilidad, con estas tres esferas que se ven en la imagen, y cuando ustedes les presenten algo como sustentable, replantéenselo, pregúntense, ¿es sustentable o no?
De acá a 10 años, a 20, a 30, a 50, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es la sustentabilidad, la que sigue. Desde el punto de vista agroecológico hay varias definiciones, pero bueno, muchas de estas hablan de un sistema agroecológico sustentable, es cuando se define en un espacio definido, ¿no? Imagínense que definimos una chacra. Una chacra tiene sus limitaciones, su contorno, y debemos pensar en los recursos que genera, que no dependa externamente continuamente del agregado de insumos externos y que se pueda sustentar en el tiempo a sí misma, ¿sí? Que ese recurso del suelo, de los vegetales, entre en un ciclo que dinámico, en movimiento, que llegue a una estabilidad que se pueda sustentar en el tiempo. Esto, por ejemplo, lo define muy bien Sarandon, que es la sustentabilidad desde el punto de vista agroecológico, es aquella que permita mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan a las necesidades socioeconómicas y culturales de la población dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales que los soportan. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si hablamos de nuestra huella de carbono, de esta idea de desarrollo, que nosotros, bueno, somos un país de tercer mundo y siempre apuntamos, miramos hacia el norte de cómo lo hacen otros países y quisiéramos ser. En realidad, su nivel de consumo, el nivel del consumo de los países europeos y de Estados Unidos es tan alto que para sostener un nivel de consumo que sea equitativo como el de ellos, de los países subdesarrollados, nosotros deberíamos de habitar 6 planetas. O sea, necesitamos el recurso de 6 planetas para poder sostener un sistema de desarrollo así. Por eso no se habla hoy en día de desarrollo, ¿no? Sino incluso se habla, hay algunas de teorías de postdesarrollo, porque en realidad si todos fuéramos como ellos son en su nivel de consumo, de uso de los recursos, y bueno, estaríamos muchísimo peor que ahora. Y no lo podríamos sostener, ¿no? Un modelo como estamos viviendo, en el que vivimos actualmente, no se puede sostener en el tiempo. Y menos con el cambio climático. Pero bueno, no quiero tirarles tantas pálidas. A veces cuando uno sabe menos es mejor. La que sigue. Bueno, les había comentado este sistema de las interacciones, de los flujos de energía, de aprovechar la eficiencia de estos sistemas productivos, y hablando un poco de esta capacidad de ser sustentables, ¿no? en el tiempo, ¿no? A largo plazo. Por ejemplo, si pudiéramos hacer un esquema para imaginarnos un sistema productivo, acá hay un ejemplo de una producción de lúpulo local. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema vegetal son los lúpulos, después tenemos el suelo, otra parte del sistema, otra parte, ¿no? Otro componente del sistema es el suelo. Otros componentes son, por ejemplo, los herbívoros que consumen ya sea las especies espontáneas o las pasturas que se cultivan o las llamadas malezas, y cómo interactúan entre sí cada uno de estos componentes, y cómo, por ejemplo, ese reciclado de nutrientes que se da, de materia y de nutrientes que se da entre la espontánea o la maleza que se muere, que sus restos quedan sobre el suelo, que esos restos son degradados por los heterótrofos, que son los microorganismos, los degradadores de la materia orgánica del suelo, y estos reingresan al ciclo de nutrientes porque quedan disponibles para ser tomados luego por una planta, que puede ser o no la del cultivo en sí, pero imagínense que es tomada entonces por el cultivo de lúpulo,
y a su vez las hojas o los restos vegetales o que queden del lúpulo caen en el suelo y reinician ese ciclado de nutrientes, ¿sí? Cómo esto a veces deriva también en pérdidas de energía o pérdidas de materia al ambiente, como son la pérdida de calor, una pérdida grande que es de cosecha de materia, porque es todo lo que se cosecha, que se extrae del lugar y que no queda en ese sistema cerrado. ¿Cómo lo compenso? Bueno, de esto se ocupa el sistema, el enfoque ecosistémico que se utiliza para analizar los agroecosistemas. Y esto lo nombro porque es una de las estrategias fundamentales, es una forma de poder abordar la complejidad que se da en estos ambientes. A nosotros nos enseñaron en general a cultivar y mirábamos todo de forma lineal, hay que hacer tanto rendimiento, tantas hectáreas, tantos kilos de esta manera, tantas plantas, de forma lineal. Pero en realidad hay unos procesos súper complejos que ocurren, interacciones que ocurren entre los elementos que, claro, nunca terminábamos de entender por qué en Neuquén no tenemos los rendimientos que hay en España si hacemos todo igual que ellos. Y no, tenemos otro ambiente, otras condiciones, otro viento, otras interacciones. Entonces, este enfoque nos ayuda a analizar y ver en qué estamos mal, ¿no? En qué fallamos un poco, cuánto ingresa al sistema, o sea, cuánto energía ingresa en forma de agroquímicos, de insumos, de lo que sea, y cuánto sale del sistema. Si las salidas y entradas están compensadas, bueno, compensadas más o menos entenderíamos que el agroecosistema ahí va, puede ir más o menos bien, pero si esa salida, si esos ingresos son demasiados para que la salida sea pequeña, y no, tenemos problemas en eficiencia, no estamos siendo eficientes en el aprovechamiento de todos los recursos que hay en el sistema y de todos estos servicios, no estamos aprovechando las interacciones que hay entre los componentes del agroecosistema. El que sigue. Bueno, y acá era como un resumen un poco del tema del enfoque sistémico, que bueno, siempre uno se vuelve loco frente a un agroecosistema, uno dice, uy, tengo que ir y voy a hacer una producción de aromáticas, entonces me paro en un lugar. ¿Cómo defino los componentes para ver si es agroecológico y cómo mejora la eficiencia? Y es un gran trabajo. Entonces, para ordenarnos un poco, bueno, voy a usar el enfoque ecosistémico, el enfoque sistémico. Entonces, voy a definir cuáles son los límites, esta superficie, hasta esta altura, porque los cultivos de aromáticas no son muy altos, 3 metros de altura, en el suelo 1,5 metros, 3 metros y medio de profundidad, hasta ahí va a andar en ese rango, y a los laterales la periferia de mi cuadro de cultivo, ese es mi agroecosistema. Bueno, lo diferencio, lo limito. ¿Cuáles son los componentes? Los autótrofos, llamamos autótrofos a las plantas que fotosintetizan. Está puesto así muy técnico, pero bueno, son los vegetales. Los heterótrofos, los que se alimentan de las plantas. Otros componentes, el suelo, por ejemplo, ¿sí? El hombre, la actividad. ¿Qué interacciones ocurren? ¿Qué entradas y salidas? Ah, bueno, no, tengo que entrar semillas para hacer mi producción. Ah, pero después hago la producción y puedo sacar plantines. Esas son las salidas. Esta es la entrada. ¿Cuál es el objetivo de mi producción? Yo lo hago con fines productivos. Quiero sacar materia seca. Quiero hacer plantines. Quiero sacar semillas de aromáticas. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es el contexto que me está rodeando, socioeconómico? ¿Qué pasa con la economía hoy? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a comprar plantas aromáticas? ¿Quién va a comprarme semillas de aromáticas? ¿Quién las va a utilizar? Todas esas definiciones es lo primero que tenemos que hacer, sentarnos a hacer para planificar y pensar una visión agroecológica en un sistema productivo. Definir los límites, los componentes, las interacciones,
cómo interaccionan los nutrientes. Ah, entiendo, por ejemplo, entiendo que una planta de apio es más pequeña, es más herbácea, es más sensible al frío y al viento. Entonces, para protegerlo, si sé que el viento viene de un lado, la pongo pongo una planta aromática, un romero, una lavanda, algo que sea cerradito para que me proteja del viento. Entonces esa planta está refugiada. Incluso si le da la sombra, yo sé que el apio funciona bien en un ambiente medio de semisombra. Entonces esas interacciones, esas observaciones, son las que nos van a permitir tener un cultivo que sea más eficiente, ¿no? Una producción que sea eficiente y aprovechar todo servicio que nos den. Por ejemplo, en este caso, la planta de romero, la de lavanda que protege, es un servicio ecosistémico que nos está dando esa planta de romero, de lavanda, de protección, de reparo del viento. Entonces yo no tengo que andar comprando media sombra, plástico, postes, alambres, clavos. Yo aprovecho la misma planta para proteger a la otra, ¿sí? Ese es el servicio, esa es la interacción que puedo aprovechar y potenciar. La que sigue. Y acá entramos a los aspectos más duros. La otra vez hablábamos un poco de los sírfidos. Yo no sé si se acordaban de la importancia de la presencia de flores en los sistemas agroecológicos. Ahí hay un montón de imágenes de sírfidos, que son estas moscas que parecen que fueran abejas, pero si las miramos bien son moscas porque tienen dos alitas nada más. Tampoco tienen las patitas de atrás como engrosadas como se les ve a las abejas. Y fíjense si alguien, y pido permiso que alguien abra el micrófono, alguien se anima a decir qué tipo de plantas, qué flor común ven en la imagen donde están todos los sírfidos. La caléndula. ¿Es la caléndula? Tibio, Diente de tibio. león. El de diente león. de león, muy Claro. bien. El diente de león. Fíjense que el diente de león es considerada una espontánea y que generalmente hay listas de aplicación de herbicidas para este tipo de maleza. Y fíjense el servicio que nos está dando. El diente de león es un refugio, es un lugar de alimento, de polen para estos sírfidos que a su vez después consumen y se alimentan de otros insectos que consumen las plantas que yo cultivo, ¿no? Que son predadores de las llamadas plagas, entre comillas, de mi cultivo. Y fíjense dónde se van a resguardar, dónde están pasando algún lugar, qué les llama la atención, dónde se posan. Y bueno, esta diversidad que me da la posibilidad de agregar lugares de refugio, de alimento optativo, la presencia, uno diría, bueno, yo quiero un terreno limpio y ahí cultivo, o como veíamos la imagen de la lavanda solita, sola, así, filas y filas de lavanda y en el medio nada. Y bueno, y la lavanda ahí sí o sí cae en una dependencia, porque claro, si bien aparecen muchos predadores que están asociados a la flor de lavanda y se pueden hospedar en él, no tienen un refugio alternativo. O sea, ¿dónde se posa si no hay flor de lavanda? ¿Dónde va? ¿Dónde se queda si no hay todavía pulgones en la lavanda? ¿Dónde va ese sírfido? No tiene lugar de refugio. Entonces la presencia de diversidad de especies, de vegetales, de animales en un espacio promueve estas sinergias que se pueden dar, estas interacciones positivas que se pueden dar entre las especies de refugio, de alimento, de reproducción. Muchas veces hay especies de predadores que cumplen una parte de su ciclo reproductivo en algunas plantas y en otras no. Entonces, ¿cómo me aseguro, no? La presencia de esta diversidad, la presencia de los
predadores naturales y con la diversidad vegetal. Y de diversidad desde muchos puntos de vista, la diversidad genética, ¿no? La diversidad específica, o sea, de especies, y la diversidad de genes distintos, ¿sí? Y eso lo puedo hacer tanto de las plantas espontáneas que puedo dejar aparecer, como de las especies que estoy cultivando, que sean de diferente origen. Hoy hablábamos de la propagación por estacas de las aromáticas. Y sí, nosotros tenemos una planta madre, de la planta madre sacamos todos los hijuelos, y estaría bueno conseguir planta madre que tenga otra genética, otro código genético, una planta madre de lavanda que sea diferente, que no haya venido de la misma. Y la reproduzco y tengo diversidad genética, 2, 3 plantas madres distintas, ¿sí? Para asegurarme esta capacidad de resiliencia que puede empezar a aparecer en el cultivo, que es de recuperarse mi producción de alguna situación perjudicial. Bueno, otra diversidad importante es la del suelo, la vida del suelo. O sea, antes el suelo se estudiaba solamente como sus compuestos químicos, hoy en día se sabe que la vida del suelo es la que soporta la vida vegetal. Cuanto más sano sea el suelo, y en este aspecto, cuanto más diverso esté el suelo de su composición de meso, más macro y microfauna, cuanto más diversidad haya, mejor. Es un suelo que está más, que sus redes tróficas estén un poquito más estabilizadas, y es un suelo más sano. Y eso permite tener una capacidad, se llama buffer, una capacidad de sostener también a los cultivos, y y les entrega incluso nutrientes a las plantas para que se desarrollen, para que crezcan, y las plantas van a ser sanas porque están sostenidas por un ambiente que es sano, que es diverso, ¿sí? El suelo es la base del sistema alimentario. Si bien hoy en día está muy de moda la hidroponía, que hablábamos el otro día, la hidroponía, además de ser dependiente de insumos, y eso no lo hace una producción sustentable, porque es dependiente de insumos externos, como polietileno, plástico y agua, que tiene que estar tratada con químicos para poder sostener la vida de la planta. Además de todo eso, es artificial, ¿no? Y no le entrega lo mismo a las plantas, no le entrega esta resistencia que las plantas desarrollan cuando crecen en un sistema que es propio de ellas, ¿sí? Y además que es un sistema que tiene tanta diversidad que la planta también genera resistencia para posible aparición, esas interacciones que ocurren con los hongos, con los microorganismos del suelo, también le dan información a las plantas que se cargan de nutrientes, de elementos que son distintos a cuando son cultivados solamente en agua, en hidroponía, ¿sí? Fíjense en esta imagen de la FAO, que decía que hay más organismos en una cucharada de suelo que gente en todo el planeta, ¿sí? A eso llamamos a suelo vivo, un suelo dinámico que esté sano, que esté nutrido con diversidad biológica. Eso va a asegurar a su vez el reciclado de nutrientes, ¿sí? Pero ¿cómo puedo sostener la vida del suelo de forma segura para las plantas, para nosotras? Y bueno, cuidando el suelo, y a eso me refiero, por ejemplo, protegiéndolo. El suelo siempre debe estar cubierto, no debe estar desnudo. El suelo debe evitar agregarse productos químicos en exceso, porque muchos de ellos tienen actividad antibiótica, o pueden degradar o pueden perjudicar a los microorganismos o a la mesofauna del suelo, ¿sí? Alteran su composición, altera la dinámica del ciclado de nutrientes en el suelo. Así que la idea es proteger al suelo, ¿sí? Y además podemos agregarle estas enmiendas hechas de forma orgánica, podemos agregarle a los animales encima que bostean sobre el suelo y que aportan materia orgánica que ya está degradada, está fermentada,
y que es muy interesante este aporte de materia orgánica para el suelo. La que sigue. Como estrategias de manejo de los cultivos, además de la biodiversidad, de proteger el suelo, cuando hablamos de las estrategias, de las técnicas en sí, las que se utilizan, por ejemplo, son el armado cercos vivos, los corredores biológicos, el cultivo de flores, ¿sí? Pasa a la siguiente, Ceci, después volvemos para atrás. La rotación de cultivos y el uso de abonos verdes, ¿sí? Esas son las estrategias principales que se utilizan. Y el abonado, que ya lo vimos. Una para atrás. Ahí está. Vamos con los cercos vivos. Los cercos vivos, lo que buscan cuando llamamos cerco vivo, cuando por ejemplo armamos como una piel, ¿sí? Que rodee a nuestro espacio productivo. Imagínense, una chacra tiene álamos, ¿sí? Eso ya es una piel, pero a su vez podemos agregar diversidad a esa piel que está separando, individualizando a la chacra de su entorno externo. Entonces podemos agregarle algunos cultivos más bajos, ¿sí? Algunos árboles más bajos, y luego unos arbustos más pequeños, y luego plantas espontáneas, generando como un cerco que rodee a la chacra, ¿sí? Y que genere refugio para insectos, para aves, que son predadoras de otros, ¿sí? Por eso es importante sumar estas ideas también de altura. Habíamos hablado de la biodiversidad en genética y la biodiversidad en especies. Bueno, la diversidad de alturas de las vegetaciones asociadas entre sí. La diversidad de altura nos va a asegurar refugio para los insectos predadores. Las arañas se sabe que siempre viven en arbustos o semiarbustos, y ahí generan sus hermosas redes. Ellas son unos predadores súper importantes que hay en todos los sistemas, incluso en las casas también. Ellas generan sus redes asociadas a la madera. Así que la aparición de estratos distintos de altura nos va a asegurar también la permanencia de predadores como las arañas en cada uno de los lugares productivos, y la cercanía a los cultivos de estos arbustos que aseguran la presencia de los predadores. Corredores biológicos. Bueno, los corredores biológicos se utilizan mucho en zonas de producción extensiva. Cuando hablo de zonas de producción extensiva, hablo de producciones, por ejemplo, de trigo, de muchas hectáreas de la misma especie. Bueno, las producciones agroecológicas extensivas lo que hacen es hacer cuadros de una especie que es la cultivada, como puede ser el trigo sarraceno, e intercalar con lo que se llaman los corredores biológicos. Dejar espacios o zonas intangibles donde se desarrolle la vegetación espontánea y donde cumpla todo su ciclo de vida. O sea que la especie espontánea va a estar, por ejemplo, va a tener semillas, se va a reproducir, va a crecer, va a tener distintas alturas, va a haber diversidad. Cuanto más diverso esté, mejor, pero ahí va a producir todo su ciclo, y eso va a asegurar también refugio para, siempre hablando de los insectos predadores, que son tan importantes para permitirnos el control biológico de los insectos que llaman herbívoros, o la presión de herbivoría, o las plagas que hayan en los cultivos, ¿sí? Nosotros con los agroquímicos hemos desbalanceado totalmente esas interacciones, esos refugios, con los cultivos tan extensivos de tantas superficies sin lugar de refugio. Hemos promocionado que las poblaciones de las plagas se disparen. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Bueno, tiene que haber presencia de los predadores. ¿Y cómo aseguramos los predadores? Y bueno, tiene que haber diversidad biológica y espacios donde se puedan desarrollar todos sus ciclos, ¿sí? Y el cultivo de flores, ya habíamos hablado
Dentro de las familias, las importantes, habíamos dicho de las compuestas, las asteráceas, como el diente de león, las leguminosas, como las fabáceas, la arvejilla, la alfalfa, las umbelíferas, que estuvimos hablando en el encuentro pasado, como el perejil, la zanahoria, ¿sí? Estas umbelas, estas flores que están compuestas por muchas otras flores y que aseguran refugio para predadores y alimento para predadores, ¿sí? La que sigue. Otra estrategia importante es la rotación de cultivos y el uso de intercultivos, ¿sí? Fíjense en la imagen de ahí abajo, hay un cultivo que es, creo que de colza con alguna herbácea. Entonces, esta mezcla de especies entre sí asegura estratos distintos, alturas, floraciones y momentos de cosecha distintos. En algunos ambientes funciona, en otros no funciona, pero bueno, las estrategias de la agroecología lo que intentan es buscar estrategias acordes a cada ambiente y a cada situación. No hay una receta única que se aplica a todos los ambientes y que se baja desde unas metodologías extranjeras en su mayoría a todos por igual y a todos los países por igual y a la misma manera, sino que esto es bien puntual para cada uno de los ambientes. Cada productor, cada cultivador, cada emprendedor va a observar su espacio y va a ir probando asociaciones que le funcionen mejor o no. Cada ambiente es único y esto también hay que tenerlo en cuenta. No hay recetas comunes, no hay, hagamos esto y todos lo podemos hacer igual. No, porque cada ambiente es único. Entonces es un camino. Cultivar desde esta mirada es un camino que se va haciendo y que importa muchísimo la observación y el ojo del productor, ¿sí? La rotación de cultivos es esto de que separar, dividir, por ejemplo, la hectárea de cultivo en distintos cuadros, subcuadros, y hacer rotaciones. Por ejemplo, si bien hay cultivos dentro de las aromáticas que son perennes, o sea que si nosotros ponemos cultivos de lavanda, lo vamos a tener ahí por siempre, entre medio de las filas de la lavanda yo puedo cultivar especies que son anuales, como perejil, como cilantro, como apio, ¿sí? E ir intercalándolas y moviendo esas líneas de acuerdo a lo que vaya eligiendo cada año, pero siempre es importante rotar los cultivos. Una temporada una cosa, la que sigue hago otra, ¿sí? Y voy probando. El suelo siempre cubierto, tanto en primavera, digamos, en la época estival, la primavera y verano, como en la invernal, ¿sí? Y si no voy a cultivar nada, por lo menos pongo un abono verde. Y si no, dejo que crezcan las espontáneas. Pero el suelo nunca tiene que estar desnudo. Eso de ver todo pelado, todo, y nosotros lo miramos y le decimos, qué prolijo, qué limpio que está. No, no, eso no es limpio. Eso es devastador para el suelo, ¿sí? El suelo siempre cubierto con alguna vegetación. Bueno, el abono verde es cuando cultivamos, por eso decíamos, si no hacemos una espontánea, si no hacemos un cultivo en un lugar que rotamos, hacemos un verdeo, que es el anterior, Ceci. Los verdeos, los abonos verdes, o los verdeos, que también se los llama, son el grupo de cereales, por ejemplo, el centeno, el trigo, la avena, la cebada. Bueno, hay otros como el triticale que son mezcla, el mijo, la moa, el maíz, ¿sí? Son todos estos cultivos de granos, monocotiledonias, que como tienen un sistema radicular muy particular, muy interesante, que se llama fibroso o fasciculado, cómo se extienden como si fuesen pelos en el suelo, aportan mucha materia orgánica, cortan el ciclo de ciertas plagas del suelo y además cuando se llama a esto abono verde, o sea que yo no lo cosecho para hacer la semilla de la avena, no lo cosecho para hacer la semilla, sino no lo voy a cultivar como cultivo, sino lo cultivo como abono. Cuando la planta crece y cuando empieza a florecer, se da vuelta al suelo y se lo incorpora,
¿sí? Es una forma de agregar mucha materia orgánica y mejora las propiedades físicas y químicas del suelo. Es muy interesante esta técnica, ¿sí? Esta metodología. Por último, las principales estrategias, dentro de las principales estrategias está el uso del abonado o la utilización de aquellos preparados orgánicos que podemos realizar aprovechando los recursos que hay disponibles en el lugar, ¿sí? Muchos de estos preparados los podemos usar a partir de las mismas plantas aromáticas. ¿Sí? Muchas plantas aromáticas, se puede hacer infusiones con las plantas aromáticas. Se me viene a la cabeza la ruda, que todos nos llama la atención, que su olor es muy fuerte. Y estos aromas sirven para, yo hago una infusión, hago un té, como haría cualquier té. Y a veces incluso no importa la cantidad. Si bien yo les voy a pasar un librito con las dosis, dice 1 puñado, 2 puñados. En realidad, como la importancia es la presencia, y cuanto más seguido yo aplique estos productos, porque son muy volátiles, o sea, no se mantienen en el vegetal como un producto químico que viene con coayudantes para que se mantengan adheridos un montón de tiempo, no, o que no se volatilizan, estos productos naturales se volatilizan rápido, o sea que hay que aplicarlos seguidamente, una vez por semana, en la primavera, cuando empiezan a despertar todos los insectos, los fitófagos, y aplicamos para confundirlos. Y si yo elijo, por ejemplo, trabajar con una ruda, con una lavanda, tengo que hacer infusiones que sean cargaditas, en 3 litros, pongo un puñado bien cernido de la planta, le pongo agua hirviendo y dejo que se macere, luego lo cuelo, lo diluyo y lo puedo llevar hasta 10 litros y lo aplico y lo vuelvo a aplicar, ¿sí? Estos preparados los puedo hacer utilizando los mismos recursos, las mismas plantas, o puedo hacer preparados como los que se llaman los abonos, que son los que se utilizan para mejorar las condiciones químicas y físicas del suelo, ¿sí? Para nutrir al suelo y a su vez nutrir a la planta. Nosotros cuando nutrimos el suelo, lo primero que estamos nutriendo es los microorganismos del suelo, ¿sí? Los microorganismos del suelo toman todas estas moléculas, las degradan y ponen a disposición de las plantas ciertos nutrientes. Todos los nutrientes, perdón. Entonces, estos preparados pueden ser, por ejemplo, el compost, los bocagis, los bioles, los macerados o los purines elaborados con los desechos del cultivo, por ejemplo, un cultivo muy interesante para hacer un macerado o un purín. Macerado es como macerar, es poner en agua fría 2 o 3 días en porciones de vegetal en agua fría, en un lugar que no le dé mucho sol, lo revuelvo un par de veces, lo cuelo y lo uso, eso lo macero en unas horas. Y un purín lleva un poco más de tiempo, porque purín ya vamos a lo que se pudre. Así que es hacer un macerado, pero en vez de dejarlo unos días, lo dejo mucho más tiempo, lo voy revolviendo y eso se va pudriendo, se va oxigenando, se va degradando, fermentando y tengo un purín. Esos purines, que yo los puedo hacer, por ejemplo, de estas plantas que tienen mucha fijación de nitrógeno, por sus cualidades en sus raíces, por su asociación con su simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, que son las leguminosas. Entonces, por ejemplo, puedo poner restos de alfalfa, restos de arveja, los restos de las habas cosechadas y que me queda la planta, la puedo trocear, la puedo poner a macerar y luego los aplico en el suelo en un preparado líquido. Estos preparados que reutilizo lo que tengo disponible en el lugar, ¿sí? Esa es la idea de la sustentabilidad, que dentro del mismo espacio puedo producir algo que me abone, que me permite abonar el suelo y que me permite mantener el ciclado de nutrientes y que no tenga que traer algo de afuera. Y si no, puedo traer animales y aprovechar su posteo, y si no puedo, y bueno, ahí sí, compro algo de guano y puedo armar algún compost, algún bokashi,
algún biol a partir de el guano comprado. Y hago una mención especial de las biofábricas porque muchos movimientos sociales están, ahora comento lo que es el bokashi, Romina, muchos movimientos están trabajando en el armado de estas biofábricas, también hay privados, ¿sí? Y por suerte ya tenemos la normativa de compostaje a nivel nacional y la normativa de biopreparados, ¿sí? Que está cocinándose todavía aún en los ámbitos académicos e institucionales, pero prontamente va a salir esa normativa para el uso y la comercialización de estos biopreparados, para que estén regulados y se puedan comercializar, ¿sí? Ahí está hablando, mira, Romina sí dice que hay una capacitación, sé que hay una capacitación de bokashi, sí, es la gente del IPAF que está trabajando fuertemente con la Cátedra de Agroecología. Hay una biofábrica que se está llevando a cabo junto con un movimiento de la localidad si no me equivoco, de Allen o de Fernández Oro, y ellos están trabajando en bioles y en bokashi, ¿sí? Muy interesante porque es una alternativa económica para movimientos sociales, una alternativa para aprovechar los desechos industriales y para, digamos, abastecer a los emprendimientos agroecológicos. Bueno, y mencionar que, por ejemplo, el MTE, que es, este es un movimiento de trabajadores que o el AUTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el MTS, tienen redes de trabajo entre ellos en el cual acompañan a los productores o a los emprendedores rurales para promover el armado de biofábricas, del uso de abonos y para aprender técnicas de cultivo agroecológica. El MTE es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el área rural, y la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿sí? Y ellos tienen estas redes para acompañar a los productores, que intentan, que quieren cambiar la forma de cultivar porque, bueno, saben las consecuencias del cultivo convencional y cómo afecta a sus hijos, ¿no? Es interesante tener en cuenta que casi el 80% de los alimentos que consumimos provienen de la agricultura familiar, y eso no es un dato menor. Entonces, bueno, saber que estos movimientos acompañan a los emprendimientos familiares, ¿no? La agricultura familiar. Bueno, creo que me queda alguna más. ¿Ceci? Creo que estas dos últimas ya son las del cierre. Sí. Bueno, para cerrar y poner más un mensaje esperanzador, ¿no? Los invito a buscar a Vandana Shiva, que es una doctora en ciencias físicas, pero una ardua militante del ecofeminismo y del trabajo agrícola, ¿no? Que tiene muchas frases lindas y bueno, les quería compartir algunas. La verdad es que es una mujer deliciosa para escucharla y leerla. Dice, por ejemplo, la salud del planeta y nuestra salud es una sola salud, la biodiversidad del microbioma del suelo, la biodiversidad de las plantas que comemos y la biodiversidad de nuestro microbioma intestinal son una sola salud interconectada, lo que hablábamos hoy. La que sigue, Ceci. Y este comentario de que en los últimos 200 años la comida fue reducida a algo muerto, pero la comida es vida, cada célula de la comida le habla a las células de nuestro cuerpo. Comer es un diálogo entre ambos, porque la comida está conectada con cómo ha sido cultivada. Si los suelos son sanos, la comida será sana. Si el suelo tiene tóxicos, la comida es tóxica. Así que lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Ese sería el cierre
de la charla. No sé, Ceci, si querés que veamos los comentarios. Vi que muchos iban poniendo muchos comentarios, o si, bueno, si alguien quiere hablar. Yo aprovecho a tomar un poquito de agua. Buenas tardes, Quería ¿puedo hacer hacer una una consulta? Perdón. Sí, sí. La consulta que necesiten, díganme. Quería consultar, hablaste de los agroquímicos que se utilizan para lo que es las frutas y las verduras que consumimos. ¿Hay Sí. alguna manera que conozcas por ahí porque la verdad que, bueno, particularmente yo cultivo varias verduras, pero bueno, no es que solamente como de lo que cultivo. Entonces quería saber si hay alguna manera como para comer un alimento un poco más seguro respecto a los agroquímicos, como para quitarle eso, como para limpiarlos antes de comerlos. No sé si soy clara en la pregunta. Sí, sos clara, porque yo me hago la misma pregunta. Pero en realidad muchos dicen que hay que usar bicarbonato, vinagre y no, porque hay muchos compuestos. O sea, primero que son trazas decimos como pequeñas partes, muy pequeños, muy pequeña cantidad de moléculas, pero a veces son compuestos que necesitan alguna clase de solvente para poder realmente salir con el agua que la lavamos. No es fácil, digamos, yo hice un curso de ecotoxicología y la verdad es que me quedé bastante choqueada por los datos de relevamientos que se hacen normalmente en mercados concentradores. Choqueada, preocupada, pero también ocupada, ¿no? Se largó a llover. Espero que se me escuche porque tengo techo de chapa. Pero bueno, lo importante es que se largó a llover con todos. Bueno, lo importante es que nos ocupemos y hagamos asociaciones entre nosotros, entre los consumidores, entre gente que esté interesada, para sistemas de garantías de alimento. Hay mucha gente que quiere producir agroecológico, que necesitan ser acompañados. Necesitan ser consumidos también. Así que me voy a poner más alto el volumen. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Va a haber alguna clase que sea así como más directa a, digamos, a cómo hacer las plantaciones? Por ejemplo, yo estoy en este curso porque quiero desconectarme digamos, de mi rutina diaria y aprender a hacer una huerta en casa y aprender digamos, desde ese lugar. Eh, Quizás no me interesa tanto mucho historia, ni militancia, ni una perspectiva muy marcada. La verdad que o sea, no estoy haciendo André, el curso para ese discúlpame, tipo de Polonia, cosas. Me ¿sabes interesa lo como que más al grano. André, en 5 Mm. minutos se nos va a cortar porque es el tiempo máximo de la sesión. Yo lo que aprovecharía, antes que se corte, es coordinar la encuentro práctico, un poco respuesta a Polonia, que va a ser en la próxima semana para coordinar bien, así nos quedamos bien con esa expectativa. Igual vamos a seguir por el grupo, eh, bueno, coordinando el resto del lugar y demás, pero aprovechar Claro. estos minutos para coordinar el encuentro presencial. Claro, esa a Polonia puntualmente, esos dos encuentros son los que siguen, que son los presenciales, que vamos a hacer la práctica directa con las plantas.
vamos a trabajar ahí en forma directa. Estos aspectos que son mucho más teóricos, que tienen que ver con la mirada productivista, desde dónde se produce, cómo vamos a producir, cómo lo vamos a trabajar, y la justificación es la teoría. Así que sí, los dos encuentros que siguen, que serían, habíamos dicho, para los que ingresaron después, serían el 24 y el 31 de agosto, a las 15:30 horas, se va a realizar la práctica y vamos a hablar de las técnicas en sí del cultivo, digamos. Vamos a trabajar ahí con los sustratos, con las plantas, vamos a hacer digamos, las prácticas en sí, ¿sí? Vamos a ver bien esas técnicas. ¿Qué material necesitamos para llevar? Sí o sí tienen que llevar guantes y tijera de podar. Acuérdense, por favor, de no olvidarse la tijera de podar. Si no tienen, de último una tijera de mano. Ahí vamos a ver, entonces, lo que es el armado de los esquejes y la parte de la poda, ¿sí? Bien, bueno, André, para ir cerrando porque nos quedan 2 minutos, entonces, le vamos a compartir bien la dirección donde encontrarnos y les vamos a repetir los días de la práctica y el horario. Así, Sí. y qué tienen que llevar, así no quedan Sí. dudas. Sí. Bueno, así que bueno, yo cierro el micrófono, me despido, gracias a todos por este tiempo y André, bueno, todo tuyo. Bueno, Muy muchas bueno, gracias a todos. gracias. Gracias por aguantarme. Hasta el final, Hasta digo. luego. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.